Muy buenas noches. Les saluda Alfredo Luna, director de la Maestría en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de Centrum PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy hemos reunido a 5 de las personas más influyentes en el sector inmobiliario para tocar un tema que es de especial relevancia: las variables que influyen en el desarrollo de nuestro sector. Nos acompañan Juan Carlos Tazara, ingeniero civil, presidente de la CEI y director de Edifica. Javier Salazar, ingeniero civil, vicepresidente del ADI y vicepresidente de BESCO. Y tres viceministros de vivienda, a quienes les agradezco especialmente su presencia. Jorge Arévalo, economista, gerente general de Capeco. Rodolfo Santamaría, vicepresidente de Perú Green Building Council. Y David Ramos, director ejecutivo del PNI-PA. Uno de los factores estratégicos relevantes son las competencias de los directivos. Por ello, invitamos a los participantes a pedir información e inscribirse en la Maestría en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias. Juan Carlos, uno de los primeros aspectos que tenemos que evaluar antes de emprender en el desarrollo inmobiliario es analizar los riesgos. ¿Qué nos puedes hablar acerca de los riesgos que se nos presentan en el sector actualmente? Muchas gracias, Alfredo. Bueno, en primer lugar, uno tiene que saber, bueno, el contexto de un negocio inmobiliario pues requiere, digamos, el trabajo de varios stakeholders, de los cuales, según en el momento que se encuentre, digamos, el país y el proyecto, tienes riesgos que van cambiando, digamos, en este transcurso del desarrollo, digamos, los proyectos inmobiliarios, ¿no? Hoy día estamos en una situación muy especial, por la cual yo puedo nombrarles, creo que unos 6 principales riesgos que yo considero que son los más importantes, ¿no? Digamos que ahorita deberíamos evaluar, que claramente hace 2 años no eran eso, ¿no? Hoy día tenemos un panorama muy distinto a lo que manejábamos antes, ¿no? Lo primero, en orden de importancia, definitivamente la subida de tasa de interés, ¿no? Lo primero para que un proyecto funcione bien es que venda bien, ¿no? Si no vende bien, los proyectos no son realizables, ¿no? Entonces, tener una tasa de interés que crece es como que los precios crecieran, ¿no? Le quita capacidad y poder adquisitivo al cliente, y eso hace que menos personas puedan comprar, digamos, la oferta que existe, y obviamente eso hace pues que las velocidades de ventas bajen y que obviamente la capacidad de compra pues disminuya, ¿no? Y sumado a que tenemos una capacidad de poder adquisitivo que está disminuyendo, digamos, por la situación que hemos pasado, digamos, la pandemia, etcétera, claramente es un gran problema que tenemos que enfrentar ahora, digamos, con los proyectos inmobiliarios, ¿no? Después, otro punto importante, digamos, es la subida, digamos, la subida del riesgo país, ¿no? Que efectivamente esto, ya por el lado de otro factor importante que digamos, necesitan los proyectos inmobiliarios es el capital, ¿no? El costo del capital, ¿no? Entonces, el costo de capital que tiene hoy día un proyecto inmobiliario, según el riesgo, el país, ¿no? El rubro que existe, hace 2 años era uno y hoy día es mayor, ¿no? Por consiguiente, para tú tener capital que esté dispuesto a invertir en tu proyecto inmobiliario, hoy día tienes que devolverle un retorno mayor que el que le tenías que devolver hace 2 años, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un negocio donde los costos están subiendo, donde hay menos clientes que te puedan comprar, ¿no? Y encima los bancos te están pidiendo más aporte, más preventa, y tú tienes que devolverle un mayor retorno a los inversionistas, esta suma no cuadra, ¿no? Entonces se vuelve mucho más compleja, ¿no? Los proyectos se vuelven mucho más exigentes para poder tener un retorno que esté acorde, ¿no? Con el riesgo, con el nuevo riesgo que existe que digamos que está poner plata en un negocio inmobiliario hoy día en Perú, digamos, porque el mundo es globalizado y hoy día competimos con proyectos inmobiliarios en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, el dinero y la inversión es lo más volátil que existe, se va a ir donde, digamos, mayor riesgo-retorno le dé, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Después, el otro punto importante también que va de la mano con los inversionistas es estos cambios abruptos que hemos tenido, digamos, en la percepción de inversión, ¿no? Digamos, que hemos tenido en el país, ¿no? Esto hace que no tengas una continuidad, ¿no? Digamos, en
en este riesgo que tienes, digamos, en captar inversionistas y captar, digamos, inversión para los proyectos inmobiliarios, ¿no? Justamente hemos estado conversando hoy día en la mañana, los proyectos inmobiliarios tienen, pues, un lead time por lo menos de 3 años, ¿no? Los proyectos de una etapa, ¿no? Y claramente proyectos de 2 etapas, 3 etapas pueden durar, pues, hasta 10 años, ¿no? Entonces, a la hora que tú compras un terreno, que tú haces una inversión, vamos a suponer de acá, para un proyecto de 10 años, tú necesitas tener la seguridad, pues, de que esa inversión te va a acompañar en el transcurso del tiempo de inversión que va a requerir ese proyecto, que puede ser los primeros 3, 4, 5 años, y cuando tienes esta variación, digamos, en esta sensación de inversión y en esta seguridad que claramente hoy día por la situación política no tenemos, tu proyecto, pues, se ve en riesgo, ¿no? Porque la captación de inversión no se da en un solo mes, ¿no? Entonces eso va de la mano, ¿no? Y después, un cuarto punto va con un riesgo que efectivamente antes no existía, ¿no? O que en realidad sí existía, pero la gente no pensaba que era un riesgo, que era el riesgo por tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, ¿no? Yo siempre he dicho, el tipo de cambio nunca varía hasta que varía, ¿no? Y siempre hay un momento que la gente se olvida de que el tipo de cambio varía, y es en el momento ese que no te das cuenta y estás desprotegido y el tipo de cambio varía, ¿no? Entonces eso te genera, pues, impactos en tu proyecto que pueden ya no ser recuperables, ¿no? Entonces ahí hay que tener siempre presente esto, y hay que saber cómo coberturarse, digamos, al respecto, ¿no? El quinto punto, ya lo dije anteriormente, la subida de costo de construcción, ¿no? La subida de costo de construcción va de la mano con la subida de fletes, problemas logísticos, obviamente subida en los precios de los commodities, está de la mano el tema de la guerra, ¿no? Está de la mano la inflación y una serie digamos, de supuestos y de factores que están pasando, digamos, y que no sabemos cómo se van a comportar en el futuro, pero la realidad es que los costos de construcción están subiendo, ¿no? Y entonces ahora, cuando uno tiene que poner, digamos, en la evaluación de los proyectos el costo de construcción que va a gastar de acá a 1 año y medio, o 2 años, o 3 años, según la etapa que tenga el proyecto, la verdad que es bien difícil poner el costo de construcción, no porque no sepa cuánto cuesta el proyecto hoy día, sino no sabes cuánto va a costar en un futuro, ¿no? Y el sexto y último, que considero también muy importante, claro, son el cambio de las condiciones del modelo, ¿no? O sea, cuando el gobierno empieza a hablar de modelos que cambian radicalmente las reglas de juego, por ejemplo, modelos de que el Estado quiere, digamos, ahora promover la vivienda, digamos, del segmento social, de que hoy día, digamos, mi vivienda y techo propio son los que dan, digamos, ese financiamiento. Cuando quiere cambiar un modelo tan radical, claramente ahí hay un cambio, ¿no? Entonces, sí nos preocupa que traten de imponer modelos que claramente, pues, han sido fracasados en otras partes del mundo, y que obviamente sí cambiarían las reglas de juego de manera importante, ¿no? Entonces, esos son los 6 riesgos que yo creo que, no es que sean los únicos claramente, pero yo creo que son los 6 riesgos que hoy día son los más importantes y que hay que estar, digamos, permanentemente viéndolo, ¿no? Gracias. Probablemente el panorama de cada uno de nuestros países en la región va a ir variando. Es más, hoy tenemos una crisis económica mundial, tenemos una guerra, hemos salido de una pandemia. Rodolfo, ¿cómo impacta, crees tú, el incremento en la tasa de interés a la demanda inmobiliaria? Gracias por la pregunta. Ahí creo que estoy. Gracias por la pregunta, Alfredo. La tasa de interés juega un rol vital, ¿no? La tasa de interés juega un rol vital. En extremo, yo podría decirte que si las tasas de interés fueran menores, o sea, para los segmentos de vivienda techo propio, por ejemplo, ¿no?, fueran similares a las que tenemos en segmentos de ingresos altos, las necesidades de subsidio no tendrían que ser las que son al día de hoy. Porque con la gente, con el ingreso que tiene y con los excedentes que tiene, a una mucho mejor tasa, el subsidio no tenemos que estar sufriendo todos los meses ni todos los años, oye, ir a pedir más plata para subsidios. Algo parecido vimos cuando hicimos los ejercicios 2019 respecto al financiamiento. Por ejemplo, tiene FOIMAR, FOIPOL para sus asociados. Las tasas son del 4%, 3%.
a 20, 25 y 30 años. Entonces la tasa tiene mucho que jugar ahí. Nosotros vimos también un ejemplo reciente cuando teníamos el modelo de hipotecas verdes acá en Perú. Lanzamos el producto, pero claro, en la gestión de Jorge justamente se hizo este esfuerzo para hacer este cambio de bono de entrada para que sea un diferencial de tasa. Y es que vimos nosotros también, inclusive en el programa Mi Vivienda, las opciones de vivienda verde fueron las que más desarrollaron y al final de cuentas casi toda la oferta fue volviéndose verde. Porque este financiamiento verde permitía que más familias puedan acceder con una menor cuota. Y eso amplió entonces nuevamente la base de consumidores. La tasa tiene mucho que ver. El mercado en general y las financieras también estuvieron esperando mucho tiempo esta oportunidad, ¿no? De poder colocar productos verdes. Por ejemplo, así que el BBVA ha lanzado recientemente esta estrategia de financiamiento verde, indistintamente si es con producto del Fondo Mi Vivienda o no. Porque desde la matriz, desde hace muchos años tenía intención y la exigencia inclusive de colocar productos verdes. En los segmentos más bajos, yo diría inclusive que lo que se ha visto es que lamentablemente la gente no está accediendo al financiamiento. O sea, no es que el financiamiento de 14 sea peor que el de 12. El peor financiamiento para los segmentos de interés, donde vamos nosotros, donde está pendiente la gran atención, sigue siendo que la gente aún no accede a ¿no? Entonces, respecto a las tasas, entonces fondeo entonces nuevamente, sí se está viendo afectada bastante la población por este incremento de las tasas de referencia que tiene una implicancia directa en los créditos para la gente, ¿no? Estos efectos deberían ser menores se entiende en mediano plazo, en el corto plazo respecto a los financiamientos que vienen con el Fondo Mi Vivienda, que tienen una tasa preferente, digamos que no estaría viendo afectada por esto, ¿no? Gracias, Rodolfo. Es innegable que la crisis de los containers y la actual guerra en Europa nos ha generado un grave problema de logística internacional. Javier, ¿qué expectativas o qué alternativas, más que expectativas, se pueden recomendar para hacer frente a este delicado riesgo? Me refiero a la crisis logística internacional. Es una muy buena pregunta, Alfredo. Mira, yo te diría, ahí hay dos palabras, si quieres, claves, ¿no? Uno es planificación y la otra, diversificación. Es normal en un proyecto inmobiliario, cuando tú partes, la primera compra que generalmente uno hace es el ascensor. Porque normalmente se esperaba que eso demoraba 12 meses en que te pudiera llegar el ascensor, cosa que el día que tú entregaras los departamentos estuviera finalmente a tiempo. Hoy hay que ser bastante más, digamos, programado para poder pedir las cosas con la debida anticipación, sobre todo si estamos hablando de repente de suministros de exportación. También tenemos que diversificar. Si antes tenía de repente un solo proveedor, si yo compraba una sola marca cerámica porque me da una buena posibilidad, hoy debo ser capaz de tener de repente dos marcas, porque si de repente tengo un problema de suministro con una de ellas, tener la posibilidad, digamos, de diversificar. Entonces, nos obliga finalmente esa situación hoy día, digamos, a estar bastante más atentos finalmente a los suministros. Nosotros tenemos plazos de entrega que son, digamos, fijos, no podemos incumplirlos, entonces hay que anticiparse a eso. Y lo otro que también, digamos, estamos haciendo es hoy día acercarte, digamos, a los proveedores. No es un cliché hablar de que finalmente el proveedor es tu socio estratégico. Entonces, acercarte y de repente decirle, oye, ¿qué producto va a tener de repente menos problemas de suministro? ¿Qué producto me garantiza de repente un precio más estable? Nosotros vendemos bienes futuros. De alguna forma, digamos, nosotros fijamos un precio hoy de un producto que vamos a entregar dentro de 12 meses. Entonces, resulta muy complicado, digamos, poder enfrentar una variación de esos precios después que yo ya fijé mi precio en soles a un cliente. Entonces, todo eso, digamos, te obliga, digamos, hoy por hoy, digamos, como te decía, a eso. Ser mucho más, digamos, planificado en tus compras, de alguna forma, digamos, diversificar y buscar, digamos, esa alianza con tu proveedor para poder enfrentar esta incertidumbre que hoy estamos viviendo. Podríamos también hablar de los precios, pero ya se sería para otra charla bastante más larga y para los precios, pero eso en principal, tío, como resumen. Muchas gracias, Javier. En los últimos años, la opinión de vivienda ha sido vinculante y ha obligado a muchas municipalidades a más bien entrar en el circuito del desarrollo. David, me encantaría que nos digas qué problemas presentan las municipalidades al sector y cómo podemos lidiar con ellos.
Sí, gracias, Alfredo. El año 2007 se aprueba la ley 29090, que es la de regulación de edificaciones, de licencias de edificaciones y habilitaciones urbanas. Y posteriormente, el 2008, sale el reglamento. Coincidentemente, en ese mismo año, el IFC del Banco Mundial hace un informe, ¿no?, básicamente referido a lo que son barreras burocráticas. Y en ese informe establece e identifica cuáles son estas trabas que están impidiendo, por ejemplo, el desarrollo o frenando el desarrollo inmobiliario. Uno de esos fundamentalmente era el tema de la demora en la obtención, por ejemplo, de la licencia de edificación, ¿no? Y ese es un problema que ya no solamente fue el 2008 que fue identificado, sino es un problema histórico y que inclusive hoy día también persiste. No solamente eso, sino otro tema que está vinculado digamos, a las limitaciones del desarrollo inmobiliario tiene que ver con la, digamos, complejidad de las normas, ¿no? Muchas veces hay esta suerte de digamos, disputa competencial que a veces se da entre no solamente el gobierno local y provincial, sino el gobierno nacional, ¿no? Hoy día el inmobiliario, el desarrollador, enfrenta también ese tipo, digamos, de desafío, ¿no? No solamente el tema de la competitividad respecto digamos, al desarrollo inmobiliario en general, sino que también respecto al tema de la normatividad y cómo ésta se aplica, ¿no? En el caso puntual, por ejemplo, para citarte algo que es muy reciente, está muy en discusión, digamos, en todo el sector, tiene que ver con, por ejemplo, la implementación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no?, que es una ley que ya tiene un año más o menos y que hoy día el Ministerio viene haciendo todo el esfuerzo para reglamentar. Sin embargo, genera, por ejemplo, en algunas partes de esta ley generan nuevas competencias o nuevas funciones, digamos, que va a realizar la municipalidad, ¿no? Entonces ahí el tema parte porque si es que hoy día las municipalidades, en esto que hemos mencionado desde hace ya varios años, tienen dificultad, ¿no?, por ejemplo, para el otorgamiento de la licencia, para el tema de los cambios de zonificación, no tienen planes de desarrollo urbano aprobados, ¿no?, asumir, digamos, nuevas funciones, ¿no?, que da la ley, digamos, que podría ser un desafío demasiado grande, ¿no? Al final, la ley, me parece, en este caso la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, es una ley que tiene muy buenas intenciones, pero, digamos, es muy declarativa, ¿no? Entonces, mucho de eso ocurre, digamos, en el país, ¿no?, cuando se aprueban permanentemente normas que pueden modificar o pueden generar confusión en el administrado, ¿no? En este caso hay mucho tema importante, que es el tema de la predictibilidad, el tema de sincerar, digamos, vamos a decir, las reglas de mercado y las reglas de las normas que se van aprobando. Y ahí creo que es un desafío no solamente del ministerio, sino de todo el sector en general, de poder lograr, digamos, esta sintonía y esta concordancia entre la gestión municipal con la del gobierno central y también con, digamos, los diferentes actores del sector construcción, ¿no? Gracias. Jorge, antes de tu participación pública estuviste en un fondo de inversión y has trabajado también en el financiamiento inmobiliario. ¿Qué nos puedes decir respecto a posibilidades, búsqueda de nuevas fuentes para el promotor? Gracias, Alfredo. Sí, mira, yo creo que uno de los principales desafíos que estamos encontrando en la industria es un reacomodo completo de la estructura de financiamiento de los proyectos. Una estructura de financiamiento tradicional viene por el lado de conseguir una preventa, un capital y un financiamiento para que esté garantizado el desarrollo completo del proyecto inmobiliario. Sin embargo, como ya he mencionado, las tasas de interés afectan la capacidad adquisitiva de las familias, la inflación afecta la capacidad adquisitiva de las familias y esto nos está llevando a que la preventa sea más difícil de conseguir. Uno de los talones o uno de los pilares de financiamiento está siendo más difícil de conseguir porque tenemos que hacer mucho más esfuerzo, más cantidad de personas que puedan interesarse para quedarnos con aquellas que puedan cumplir con los requisitos financieros para comprar una vivienda. Entonces eso está, digamos, poniéndose, digamos, más difícil, pero adicionalmente a eso, el requerimiento de las instituciones financieras es que se eleve el nivel de preventa. No solamente es conseguirlo de antes, sino más, y tenemos que llegar a más personas para encontrar aquellas que en esta circunstancia puedan calificar, y creo que ahí tenemos un esfuerzo que hacer en el punto de vista de focalización, de ver realmente el nicho de mercado al que nos estamos dirigiendo para poder acortar
esto que hoy día se ve, digamos, de alguna manera modificado y en algunos casos cuesta arriba para conseguir la preventa. En el lado de capital, y Juan Carlos lo mencionaba, hoy día con tasas de interés al alza en general en todos los mercados internacionales, el capital tiene que ser remunerado más que antes. Y además a eso súmale que el riesgo país sube por la propia situación política nuestra. Entonces el retorno que tenemos que ofrecer al capital para que venga a participar en nuestros proyectos es más alto. Entonces ahí tenemos que encontrar alguna otra solución, digamos, tal vez el mercado de capitales, digamos, o de fondos de inversión que veníamos trabajando, en algunos casos se está retirando porque es más rentable irse a otros países. Entonces hay que ver cómo conseguir inversionistas locales, digamos, cómo hacer, digamos, que más personas naturales con excedentes puedan tal vez interesarse en un negocio, digamos, rentable y que detrás tiene un activo tan importante como es la vivienda. Entonces ahí hay que ver esa organización para lograr canalizar esos excedentes que hay en el país, ¿no es cierto?, hacia los proyectos inmobiliarios. Y yo creo que el financiamiento bancario, digamos, para ese diferencial entre el aporte de capital y la preventa está, yo creo que ahí no vemos todavía, digamos, una dificultad, pero sí creo que un factor determinante es la preventa, y ahí creo que los esfuerzos comerciales se están enfocando, la creatividad, el enfoque hacia digamos, tratar de llegar a las personas adecuadas en el ingreso para los proyectos. Creo que ese es donde se está poniendo mayor énfasis. Y como te digo, yo creo que en la medida que las tasas de interés sigan subiendo a nivel internacional y nuestro riesgo país, digamos, o nuestro entorno, digamos, político siga afectándonos, creo que va a ser dentro de poco la variable también a monitorear y seguir mirando, porque sí se está encareciendo esa participación, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Hace aproximadamente 30 años empezamos con el MDI acá en el Perú. Iniciamos con la profesionalización de los agentes que son parte del sector, y efectivamente, como tú planteas, Juan Carlos, los riesgos de hoy no eran los riesgos de hace 25 o 30 años, han cambiado. Y eso requiere que los directivos actualmente desarrollen competencias especializadas. Este 27 de junio se cierran las inscripciones para el programa número 31 del MDI. Esperamos que se inscriban. Jorge, podemos decir que uno de los grandes factores del desarrollo inmobiliario han sido los subsidios en el sector. ¿Nos puedes contar algo acerca de ello? Definitivamente los 24 años que tiene la política de subsidios en el país ha tenido, digamos, definitivamente un retorno significativo para el país. O sea, hay dos programas claramente que apoyan la adquisición de viviendas nuevas, que es Mi Vivienda y Techo Propio en su modalidad de adquisición vivienda nueva. Y alrededor de 250.000 familias se han visto beneficiadas de los programas en estos 24 años. Sin duda, esto ha generado una mejor calidad de vida, una ocupación adecuada del suelo, una adecuada de nuestro territorio. Ha generado, digamos, que estas familias hoy día con servicios completos puedan preocuparse por darle una mejor educación a sus hijos, acceder a mejores servicios de salud, porque la vivienda ya está garantizada. Y sin duda, esta es una gran experiencia. Lo que nos está faltando a los programas es escala. O sea, ya mostramos que es adecuado, que se trabaja esta sinergia sector privado, sector público, donde el sector público pone el subsidio, el incentivo, y el sector privado lo toma para construir una vivienda adecuada para las familias. Ya está demostrado, y hay una data interesante de 24 años de trabajo conjunto que así lo demuestra. Pero lo que nos está faltando es la escala. O sea, 250.000 viviendas suena a un número importante, pero cuando lo comparamos con otras realidades, todavía es bajo. Solamente un programa en Colombia para reactivación económica post-pandemia o durante la pandemia buscó construir 200.000 viviendas en 2 años. Y nosotros hacemos 250.000 en los últimos 24 años. Entonces, lo que tenemos que apuntar como país es a darle escala a estos programas de vivienda, y que tiene también una finalidad mayor, que es que el territorio se ocupe ordenadamente y disminuir la vulnerabilidad de la ocupación informal, porque finalmente el riesgo está en la vida de las personas por esta ocupación informal. Entonces el énfasis está en no solo continuar, sino ya multiplicarlo, digamos, esperamos por 2, por 3, digamos, en los próximos años, porque ya la adecuada participación del Estado en programas ya está demostrado, se ve, los resultados son bastante buenos.
Y como repito, lo que nos está faltando es multiplicarlos, ¿no? Esperamos tener una política que nos permita planear al menos 100.000 viviendas al año. Muchas gracias, Jorge. En una de mis últimas clases conversaba con los alumnos y les mencionaba que la palabra crisis ya no es una palabra ajena, que es una palabra que está presente prácticamente en los últimos 10 años, todos los años. Juan Carlos, en una conversación previa tú me decías que hay un aprendizaje de las crisis. ¿Cuáles son los aprendizajes que tú rescatarías de las crisis que hemos ya tenido? Bueno, básicamente dos cosas, ¿no? Yo creo que uno, diversificar, ¿no? O sea, hay varias maneras de diversificar el negocio inmobiliario, ¿no? Y he visto muchos errores que lamentablemente bastantes empresas lo siguen haciendo, ¿no? Obviamente lo más fácil es diversificar país, pero claro, no todo el mundo tiene la escala para hacerlo. Pero lo primero que hay que hacer es diversificar proyectos, ¿no? O sea, muchas empresas inmobiliarias se han olvidado de la ciclicidad del mercado y han hecho proyectos mucho más grandes de los que deberían haber hecho, ¿no? Entonces, tú a la hora que tienes distintos proyectos del tamaño adecuado de tu empresa, tienes en cualquier momento que te agarre complejo, no te agarra en la misma etapa en todos los proyectos. Entonces puedes hacer, no tienes un colapso en un proyecto gigante, ¿no? Sino te agarra en cierto momento, en ciertos proyectos saliendo, en los más complicados obviamente entrando, quizá uno puedes pararlo, ¿no? Los otros continúas con esfuerzo, el otro ya está saliendo. Entonces, creo que la diversificación es algo importante, ¿no? Y lo otro, que también es parte de esto, y lo dije inicialmente, es el tema de la ciclicidad de los mercados, ¿no? O sea, los mercados siempre van a haber altibajos y la gente se olvida de eso, ¿no? Entonces, los mercados inmobiliarios, y en general, ¿no? O sea, pero los mercados inmobiliarios sobre todo tienen una ciclicidad que eso se va a dar, ¿no? Y hay momentos de boom, y hay momentos de euforia, y hay momentos que hay que apretarse ¿no? la correa del pantalón, y nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces pensamos que siempre vamos a estar en una etapa de boom inmobiliario, la palanca de las inmobiliarias se va a 1000, ¿no? Están con el flujo de caja a la décima, ¿no? Con el centavo, digamos, si le falla un centavo, la empresa tiene problemas, y eso es lo que la gente se olvida, ¿no? Se olvida de medir los riesgos, ¿no? Entonces, yo te diría esas dos cosas, ¿no? O sea, creo que no hemos sabido ser conscientes, y por eso que el mercado también, no tengo que decirlo, se está limpiando un poco. Hay varias empresas inmobiliarias que no han sido muy responsables en ese tema, y obviamente están teniendo muchos problemas, y van teniendo problemas, probablemente no salgan, digamos, de esta nuevo ciclo bajo que va a existir y que va a haber otro más adelante, va a venir de todas maneras, y que justamente han sido responsables y les va a costar caro, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas, Alfredo. Muchas gracias. Efectivamente, lo que acaba de mencionar Juan Carlos es algo muy sencillo. Estamos hablando de un sector profesional versus un sector especulador. El sector especulador no le conviene ni al sector, ni al país, ni al mundo. El sector profesional es aquel que está constituido por gente que apuesta a largo plazo, que se forma y que es parte también activa de los gremios. Acá tenemos a dos directivos importantes de la Asociación de Empresarios Inmobiliarios y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. En ese sentido, Javier, tú que eres vicepresidente del ADI, me gustaría que nos comentes qué participación activa puede tener un gremio en el establecimiento de políticas públicas. Pero no solamente hemos del ADI, también hemos sido fundador de ASEI. Sí. No, mira, y te digo, o sea, el tema de los gremios nace, digamos, en algún minuto, digamos, como reunirse un grupo, digamos, si quieres, de directivos, gerentes generales, y ver que teníamos problemas en común, ¿no? Entonces, cómo comenzar finalmente a enfrentar esos problemas comunes, digamos, y buscarle, digamos, una solución. Y en esa línea, o sea, hemos sido muy activos, efectivamente, vamos en generar normas, ¿no? Cuando te das cuenta, digamos, que los problemas que tú tienes también lo tienen finalmente, digamos, otras empresas, y comienzas a entender de que no es que estés compitiendo, o sea, en eso sí, finalmente tiene un sentido trabajar juntos. Entonces, cuando buscas cosas como que, no sé, hay un problema con los concentradores eléctricos en los departamentos, y es mejor finalmente hacer una gestión en forma conjunta y no individual como empresa. Cuando tienes que convencer de repente al regulador de que estás dispuesto a pagar un poco más caro por un determinado, digamos, sistema de medida eléctrico, porque te genera economías, digamos, en otras actividades del negocio.
¿no? Entonces, eso finalmente implica, digamos, un cambio, digamos, de la visión, ¿no? Entonces, son palabras finalmente de aquí de Juan Carlos, eso que juntos somos más. Y efectivamente, o sea, es importante el tener claro, digamos, esa visión de trabajar juntos para ello. Hoy por hoy podemos estar trabajando en un proyecto, una modificación de la norma finalmente sanitaria, para reducir, digamos, el consumo, digamos, de agua en los departamentos. Debo confesar que en mi caso, digamos, nosotros veníamos ya midiendo ese consumo de agua en los proyectos en forma real por el tipo de proyecto que hacemos y identificábamos que el consumo real es una tercera parte de lo que decía la norma. Ya sustentábamos de forma individual como empresa, digamos, ante CEDAPAL, diciéndole, oye, dado que este es el consumo real de mis clientes, digamos, mi necesidad de agua, el tamaño de mi cisterna debería ser, digamos, diferente. Hoy eso está haciéndose finalmente ya como gremio, ¿no? Entonces, creo que el tema de trabajar juntos ayuda, digamos, en esa línea, en ese objetivo. Hoy también hemos estado, digamos, trabajando juntos en una reunión para justamente cambiarle un poco la visión al MEF de que, digamos, lo que se invierte en bonos no es un gasto, sino finalmente es una inversión. Para los que estamos finalmente, digamos, en este negocio, tenemos claro que finalmente para mí inversión es todo aquello que me genera algún tipo de rentabilidad, de retorno. La cifra la puede decir mejor que yo seguramente Jorge, o aquí también, digamos, Rodolfo, que también hizo un estudio finalmente que hizo el MDI justamente para los gremios sobre el tema, digamos, de la rentabilidad de los bonos. Y es cambiar un poco la visión al Estado de que efectivamente es bueno invertir en subsidios, ¿no? Entonces, te reitero, o sea, creo que es importante ese trabajo conjunto, buscar finalmente, digamos, sumar esfuerzos y buscar, porque lo que se consiga finalmente no va a ser solamente para una o dos empresas, va a ser finalmente para todo el sector, ¿no? Entonces, esa visión es importante tenerla, digamos, y creo que sí hay un cambio dentro, digamos, de los actores del mercado en esa línea. Rodolfo, hace un momento mencionabas que había espacio y que no había creatividad para generar nuevas fuentes de financiamiento, que no llegaba el financiamiento a aquellas personas que tenían la necesidad de vivienda. Tú has hecho varias investigaciones y también has desarrollado algunos papers al respecto. Me encantaría que lo compartas con el público. Gracias por la oportunidad. Entonces, sí, tenía mucha suerte yo. He logrado hacer algunos estudios, reportes, por ejemplo, para cementeras. Cemento Pacasmayo, UNACEM, para Cemex. También he trabajado varias oportunidades viendo temas de autoconstrucción con Swiss Contact, un programa que se llama Construye Perú. He tenido oportunidad de trabajar, bueno, con esta casa, ¿no? Algunos reportes, algunos estudios para los gremios, para CAPECO, ADI, ACEI. Y afortunadamente he tenido oportunidad también de ver otros reportes, ¿no? Como el de GRADE, que salió en 2020. Y todo lo que indica es que hay una gran oportunidad pendiente aún que deberíamos aprovechar. Más o menos decíamos, oye, hay un gran porcentaje, hay un gran número de necesidades de vivienda anuales que, de acuerdo a los datos que hemos sacado de algunos reportes propios, estimaciones, son de 220,000 necesidades al año. Y el mercado formal de hipotecas solamente de 50,000. Hace mucho sentido que todavía existe pendiente de la penetración del producto hipotecario ahí. Y como bien todos nosotros conocemos, el Perú, afortunadamente, trabajamos con bienes futuros. Esos mismos esfuerzos de estas familias deberían poder servir para financiar estos mismos proyectos que son autoapalancados. Cuando vemos la segmentación de créditos hipotecarios, el 63% del segmento C-, D y E es segmento, por ejemplo, techo propio. Sin embargo, solamente utiliza el 3.3% de todo el mercado de hipotecas y, por ende, directamente también el financiamiento de proyectos. Cuando he hecho los reportes para las cementeras, por ejemplo, conversando también inclusive con los gerentes, gran parte del cemento que se provee es para autoconstrucción. Por eso es que en Perú consumimos cemento en bolsa. El acero, igual. Este cemento, este ladrillo, este fierro, ninguna de estas fábricas se lo regala a la gente. Cuando hemos hecho estudios de mercado propios ya a nivel nacional, siempre cuento la anécdota, en San Martín, por ejemplo, un pedazo de monte, un lotecito de vivienda sin agua, sin desagüe, sin pistas, sin veredas, está entre 20,000 y 30,000 soles. Un pedazo de arena yéndose al sur, 40,000 soles.
En Mazamari, que es la selva de Satipo en Junín, 60.000 soles. Y la autoconstrucción la financian ellos, y como bien decía Jorge, es una autoconstrucción subestándar y genera vulnerabilidad tanto para la edificación como para la familia que vive ahí. Y es un crecimiento desordenado que después lleva al Estado a gastar 10 veces lo que costaría ponerle agua de desagüe si es que lo hiciéramos desde el inicio a través de una conexión domiciliaria formal. Todo ese espacio y oportunidades para financiar proyectos y vivienda, afortunadamente existe aún en el país. Eso con respecto al dinero que está sobre la mesa, que no está siendo bien canalizado para resolver esta situación. Y por otro lado, repito el tema nuevamente del sistema de hipotecas verdes, el financiamiento verde y global que existe. Yo ya conozco en Perú algunos jugadores inmobiliarios en los cuales tanto el IFC, que es la International Finance Corporation, el brazo financiero para el sector privado banco mundial, o el BidInvest, ya viene poniendo dinero en algunos promotores inmobiliarios. Y este dinero existe justamente para promoción de vivienda verde y promoción de vivienda social. También, por ejemplo, he encontrado fondos peruanos. Acuérdense, por si acaso, voy a decirlo para que no se confunda mucha gente, yo tengo un sesgo bastante dirigido a lo que es vivienda social de segmentos más bajos. Pero ¿qué he encontrado ahí? Fondos preferentes y, como bien decía Jorge, inclusive fondos peruanos y de excedentes de personas o pequeñas instituciones dispuestos a colocar dinero preferentemente para vivienda verde y vivienda social. El último mes y medio, viendo nuevamente el tema de financiamiento de proyectos, hemos hecho con la empresa Maya, hemos hecho 4 presentaciones con empresas del sistema financiero que están dispuestas, que dicen, sí queremos tomar estas empresas que decían apostar por proyectos de vivienda social. Y tal vez puedo decirlo con nombre. Entonces está Mi Casita, bueno, las hemos hecho con Caja Huancayo, hemos hecho otro con Caja Trujillo, e inclusive uno con Mafre, que no es una empresa financiera de crédito, sino es una empresa aseguradora, que también está dispuesta a participar y está en la búsqueda de poder financiar más proyectos, ¿no? Entonces, la respuesta es bastante sesgada, posiblemente, dependiendo del nivel el segmento del mercado al cual nos vayamos dirigiendo. Otra cosa refería justamente a lo que dijo Juanca, es que el mercado, claro, aparte de desarrollar, claro, Lima tiene cierto nivel de desarrollo de mercado, pero en provincias, que es donde principalmente opera mi empresa, el nivel de desarrollo de mercado es muy bajo, muy bajo, muy bajo. O sea, prácticamente es escaso o nulo. Que es distinto que si estuviéramos hablando del Golfo de San Isidro, o Miraflores, o Jesús María, o inclusive San Miguel, o la Magdalena. Entonces, los estadios de desarrollo de mercado son incipientes todavía, ¿no? En Lima quizás deberíamos ir a la diversificación. Y lo otro, como bien dijo Juanca, y hay que repetirlo 2 o 3 veces, muchas empresas no toman en cuenta este tema de que, claro, yo tengo que tener proyectos 4 o 5, perfecto, pero los 5 no van a estar en ejecución los 5. Será uno iniciando, uno ejecutando, uno en cierre, y esa posiblemente sea lo mejor que podría pasar, ¿no? Creo que por ahí es la respuesta. Muchas gracias, Rodolfo. Todavía recuerdo cuando el año 94 iniciamos el programa y uno de los grandes temas era qué podía dinamizar el programa. Años después surge el primer programa exitoso de subsidio inmobiliario y posteriormente los siguientes. Esto ha hecho que el trabajo de una política de Estado en vivienda pues haya estructurado literalmente un sector que no existía años atrás. El Fondo Mi Vivienda, el programa Techo Propio y las demás políticas han sido exitosas, así como la participación de ustedes y otros viceministros de línea que le dieron respaldo a esta política. Me gustaría que hagas un recuento, David, de estos más de 20 años exitosos de la política de subsidio estatal. Sí, como bien lo dices, el año 98 se crea el Fondo Mi Vivienda y el 2006 se convierte en sociedad anónima, ¿no? Con esta figura de empresa del Estado bajo un régimen, digamos, privado, ¿no? Y se vuelve una entidad financiera. El 2002 efectivamente se marca, digamos, el inicio de lo que son estos 20 años
de política de vivienda. Y es interesante lo que mencionas porque en estos 20 años, y acá estamos muchos de esos años, de los 20 representados, y hemos entendido que la opción que tomó el Estado en el 2002 de tener al Estado como un rol subsidiario, pero de subsidio a la demanda, en su rol promotor, articulador, facilitador, para conseguir esto que es el acceso a la vivienda a través de los bonos y el subsidio, ha sido una apuesta afortunada y positiva, ¿no? A partir de ahí se han generado no solamente lo que ya se ha descrito, el tema de mi vivienda, sino también techo propio, pero después de 20 años, y eso también es una reflexión, ¿no? Creo que Jorge mencionaba el hecho de que hay que buscar el escalamiento, ¿no es cierto? Por ahí también se mencionaba algunas formas de financiamiento alternativa, ¿no? Y Juan Carlos hablaba de diversificar en el sector privado, pero también sería muy bueno, y creo que eso es parte de lo que viene, ¿no? El hecho de que también el Estado revise, ¿no es cierto?, valide todo lo que se ha hecho, que me parece estupendo, y creo que en esa línea estamos todos, pero sí podemos ya pensar en algunas cosas adicionales, ¿no? De repente mirar más de cerca el tema del alquiler de la vivienda como una opción para lograr, digamos, acercar la vivienda a aquellos que no pueden comprar, digamos, una vivienda, o el hecho de retornar, me parece que era positivo, los concursos públicos que se hacían sobre terrenos, digamos, de libre disponibilidad del Estado. Acá yo regresé al viceministerio el 2019 y el primer acto público fue una invitación que vamos al Fuerte Hoyos Rubio, ¿no?, a poner la primera piedra, y ahí me encontré con Javier después de varios años, porque en el año 2010 o 11, me parece, se adjudicó ese proyecto. Y por una decisión, digamos que no voy a entrar en tema, pero una decisión de varios años, se retrasó. Pero hoy día vemos el avance que tiene ese proyecto, y es un proyecto importante, ¿no? Entonces, los desafíos van por ahí. Creo que hay que retomar algunas cosas que se hacían. Además, me parece importante también la participación, la asociación público-privada, el tema de obras por impuesto. ¿Por qué no pensar en obras por impuesto donde además se puedan ejecutar obras de habilitación urbana, ¿no? Entonces, y hay una especie de un mix con techo propio. Y creo que por ahí deberíamos de ver también el tema de modernizar y actualizar el tema normativo, ¿no? Y creo que hoy día el sector está en muy buenas manos, y creo que con experiencia, además con una ex viceministra, que ahora es viceministra, y creo que en ese sentido estamos muy bien respaldados. Creo que por ahí van los desafíos de la política, y nada, felicitar el hecho de que en estos, no sé si 4 o 5 gobiernos, se ha mantenido, y creo que es un acierto, ¿no?, digamos, de todos los gobernantes que han pasado, de respetar, digamos, estos programas que son tan importantes, ¿no? Muchas gracias, David. Ahora voy a lanzar una pregunta para todos. El principal capital activo, primera piedra, es el suelo. En España dicen que la ley de suelo fue la que impulsó el desarrollo inmobiliario en Colombia. Hablamos de una ley de ordenamiento territorial. En México otro tanto, y en Chile algo así. ¿Ustedes creen que es necesario una ley de suelo, de tierra, acá en el Perú? Lo digo desde la perspectiva del informe GRAE, que nos habla de la ilegalidad, de la tenencia ilegal de la tierra, de la estrechez de las ciudades, del crecimiento del urbanismo en el Perú. Me gustaría que empezamos por ti, Jorge, después Rodolfo, Javier, Juan Carlos y David. Y si discrepan, sería muy feliz. A ver, pregunta difícil, pero yo creo que más allá de pensar en una ley, digamos, compleja, yo me gustaría en unos pasos intermedios que no hemos cumplido en darlos. La planificación urbana. No tenemos planes urbanos en nuestras principales ciudades. Fíjate, Lima y Callao están trabajando desde hace buena cantidad de meses, si no decir más de un año o 2, en sus planes urbanos, y hasta ahora no los tenemos aprobados. Entonces, si nuestras ciudades no deciden dónde van a crecer, difícilmente podremos realmente generar este suelo que se necesita. Y creo que esa es la piedra
digamos, esa primera piedra que tú mencionabas, ese planeamiento urbano y tener estos planes. Y creo que dejarle, y David lo mencionaba, ¿no es cierto?, dejarle solo esa responsabilidad a los gobiernos locales no es suficiente. Porque primero que para hacer un plan urbano requiere tiempo, requiere una inversión de muchos actores, porque no solamente es la autoridad local la que lo hace, sino hay varios opinantes que tienen que intervenir en esto. Entonces, dejar solo al municipio, creo que no, o a los gobiernos locales, no es necesariamente lo adecuado. Creo que tiene que haber un acompañamiento, digamos, de la autoridad nacional, en este caso el ministerio, y que sea el ministerio tal vez el que pueda dotar, digamos, de líneas claras para ejecución de estos planes, y también, ¿por qué no?, del presupuesto, porque los gobiernos locales no lo tienen. Pero ahí entramos a algunos detalles, ¿no es cierto?, que, digamos, no hay ese recurso en el ministerio, tampoco hay ese recurso en los gobiernos locales. Entonces, si no tenemos eso, difícilmente vamos a poder realmente empezar a tener el suelo urbano que necesitamos. Y acompañando eso, los servicios. Si no tenemos ese planeamiento urbano y no tenemos servicios, en principal el agua y el desagüe, no vamos a poder tener esa primera piedra que necesitamos para crecer ordenadamente. Rodolfo. Ya para iniciar la polémica entonces, nosotros en el Perú estamos un poco obsesionados con el tema de la propiedad del terreno, ¿no? Cuando yo tuve suerte de estudiar afuera, entonces me di cuenta que hoy hay gente en el mundo que puede vivir sin ser propietario de la vivienda. En Alemania, en Suecia, hoy 70% de la población no es propietario de la vivienda, entonces tampoco es propietario del suelo, ¿no? Nosotros deberíamos procurar que todo el mundo tenga un sitio donde vivir, indistintamente si es dueño del terreno, no es dueño del terreno, es dueño de la casa, no es dueño de la casa. Que la gente tenga donde vivir bien. Y quizás sea más sencillo lograr lo primero que lo segundo. O sea, me refiero a que la gente tenga un sitio donde vivir bien, a que todos los peruanos presentes y futuros sean propietarios de un suelo adecuado, ¿no? Entonces, después, si quieres, cuestionamos un poco también, ya muchas veces le he dado vueltas al tema cuando en los 90 sale esta historia de que todos tienen que tener título de propiedad, que el título de propiedad te da acceso al financiamiento, y lo cual vimos que no necesariamente fue así. A mucha gente le dieron título de propiedad y mucha gente no accedió al financiamiento. Pero cuando cada uno de nosotros vamos al banco y le decimos, mira, tengo un terreno, dame un crédito, primero el banco le interesa, bueno, demuéstrame que generas flujos y que tienes excedentes y que con los excedentes vas a pagar el crédito. Porque mi negocio no es por si acaso rematar terrenos, ¿no? Entonces, respecto a eso, el tema del suelo, hay algunas herramientas que ya, digamos, que existen y que han existido previamente, ¿no? Una de ellas que es potente, que existió en su oportunidad, después cerró hoy, pero se presume nuevamente con la ley DUS, es la de evitar la especulación del suelo. Entonces voy, compro un terreno residencial de densidad alta, por decir cualquier cosa, 8 pisos, 10 pisos, 15 pisos, pero no construyo y espero el momento del mercado que el terreno no cueste 1, sino que cueste 2 o 5 o 10 o 15 o 20 y lo podré vender. Pero si ese terreno tiene una vocación para que haya vivienda en 10 pisos, por decir cualquier cosa, 100 departamentos, deberían existir al día de hoy, porque ¿sabes qué? Nos falta oferta. Y no puede ser que los desarrolladores quieran hacer la oferta que se busca y no puedan ejecutarla, porque simplemente la otra persona fue especulando. Cuando revisamos estas noticias respecto a que los peruanos prefieren departamentos más pequeños o viviendas más pequeñas, yo me asombro, ¿no? Porque salen unos diarios muy importantes de Lima, los peruanos que ahora prefieren departamentos más pequeños. Preferir significa que yo tengo uno de 100 y uno de 50, por exagerar, y la gente, no, yo prefiero el de 50. Y eso yo no he visto que eso pase en realidad, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahí? Que los niveles de ingreso de la población no han incrementado. ¿Y qué pasó? Que los niveles de valores de suelo sí se han incrementado. Entonces, como, claro, no se puede vender más caro el departamento y los niveles de suelo siguen subiendo, ¿para qué vivienda no se queda otra que el departamento de 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, etcétera, 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 etcétera? Entonces, sí tiene, esa necesidad sí existe, ¿no? La de poder tratar de ver ahí esto aquí, ¿no? El otras herramientas que existen son estas, por ejemplo, referidas a los DAETs, ¿no? Los derechos adicionales de edificación transferibles, ¿no?
que tienen que ver, por ejemplo, en ciudades peruanas históricas como Trujillo, Cusco, el centro de Lima, que ya no podrá construir 10 pisos del señor para no colisionar con la iglesia, ¿no? Pero sí van a ser transferibles esos derechos. Entonces, algunas herramientas ya creo que existen y no veo todavía el momento para una ley específica de suelo, ¿no? Yo sigo. A ver, vamos a tratar, digamos, puede diversificar y tomar algunas cosas que han dicho tanto Jorge como también, digamos, Rodolfo. Me quedo con el tema de los servicios. Claramente el tema de los servicios es un tema, ¿no? No es solamente tener suelo, sino también tener suelo con servicios. Y claro, para un proyecto de vivienda social, la incidencia de habilitarlo es mucho mayor que en un proyecto seguramente aquí frente al Golfo de San Isidro, ¿no? Entonces se vuelve mucho más relevante en vivienda social el tema de los servicios. Ha habido iniciativas de los gremios, por el lado finalmente de hacer obra por impuestos para el saneamiento, pero todavía ahí tenemos algunas tareas pendientes en esa línea. Entonces, sí, el suelo tiene que ser suelo finalmente con servicios. Tomando algo que dijo Rodolfo, el tema de la propiedad, claro, tengo la oportunidad de haber trabajado en Chile una época, también tenemos una operación en Colombia, pero un poco de repente otras realidades. Y por ejemplo, el suelo en Colombia está en manos de privados. En Perú el suelo está en manos obviamente del Estado. Entonces, lo que mencionaba hace un momento David, esas iniciativas que dieron en su momento para que el Estado ponga ese suelo público a disposición de vivienda social, fueron esfuerzos importantes, que no fueron fáciles, hubo que esperar 8 años para que se concreten algunos, pero finalmente se sacaron adelante. Entonces, hay finalmente, digamos, creo, cosas por hacer. No sé si la ley sea la solución, creo que en el Perú estamos llenos de leyes, digamos, y no por ello definitivamente hemos avanzado. Pero sí hay cosas, digamos, pendientes por hacer, y si el foco es vivienda social, reitero, el tema finalmente, digamos, de servicios es muy, muy relevante. Yo comparo obviamente otras realidades. Aquí también lo dijo también Jorge con el tema de las zonificaciones. Cuando tú vas a buscar finalmente un terreno, digamos, en Chile o en Bogotá, tú sabes exactamente cuánto vale, pues sabes que lo puedes hacer encima. Entonces, no se especula por el precio. O sea, los terrenos valen por lo que tú puedes hacer encima. En Lima a veces es muy difícil. Tú finalmente tomas un suelo, tienes finalmente un parámetro, pero sí y no, ¿no? O sea, puedo hacer y no puedo hacer, o depende, ¿no? Entonces, eso le agrega finalmente, digamos, nuevamente incertidumbre, digamos, al negocio, ¿no? Entonces, trabajar también esa línea, tener finalmente, digamos, zonificaciones claras que finalmente faciliten, digamos, esa decisión de invertir en un terreno es también relevante, ¿no? Juan Carlos. Bueno, a ver, en concreto en tu respuesta creo que no es el momento. O sea, en concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo, o sea, el país es como una gran empresa, ¿no? Y una gran empresa tiene pues una serie de objetivos, ¿no? Los urgentes, ¿no? Los muy urgentes, probablemente por el Perú. Después vienen los urgentes, después los urgentísimos, ¿no? Y todavía, y la lista es grande, ¿no? Entonces, yo efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Rodolfo, que efectivamente los países, digamos, en Europa, ciertos países pues tienen 70% de alquiler, pero nosotros hemos estado ahorita en una conferencia en España, por ejemplo en Madrid, y Madrid está en 30%, ¿no? O sea, digamos, también hay diferencia entre los países de Europa. Entonces, creo que no es el momento de Perú, ¿no? O sea, Perú está en los súper urgentes nivel bombero, ¿no? Y justamente son tener un plan metropolitano que te pueda sentar con la empresa de servicios y decir, oye, ¿dónde hay agua? Para yo poder desarrollar en ese sitio, ¿no? Para no irme donde no hay agua, ¿no? O sea, ahorita estamos recién en el primer momento que recién nos estamos sentando con las empresas de servicios para que nos digan dónde sí hay agua y desagüe. O sea, estamos en el momento inicial, ¿no? Entonces, pensar en hacer una ley de suelo que creo que claramente sumaría, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no sumaría, pero si tenemos unos recursos limitados de poder gestionar cosas, no empezaría por esa y claramente estaría en mi lista probablemente de los, no sé si los últimos, pero en mi lista media y tendría una infinidad de pendientes mucho más importantes que hacer eso en el corto plazo, ¿no? Sí, lamento decirles que ya prácticamente tenemos una ley de suelos, ¿no? Con la ley 2, ¿no? Pero bueno, yo comparto en prácticamente todo lo que se ha mencionado acá en el hecho de que había una aspiración, ¿no? Casi histórica también, de una gran cantidad de especialistas vinculados sobre todo al tema urbanístico, ¿no? Que han demandado en estos años que el Perú debe tener una ley de suelos, ¿no es cierto?
La ley DUS de alguna manera ha sido aprobada con lineamientos, características propias de una ley de suelos, ¿no? Yo comentaba en la primera intervención que estaba de acuerdo, porque además ya es una ley que está aprobada, estaba de acuerdo digamos, en la intencionalidad. Pero como dice Juan Carlos también, y digamos acá, en realidad casi todos, es ¿de qué manera podemos implementar una ley de ese tipo, ¿no? A veces uno ve unos memes estos que dicen expectativa y realidad, ¿no? No sé si ha visto eso, ¿no? Claro. Uno quiere algo, aspira a algo, pero termina haciendo algo que no es igual, ¿no? Entonces, el Perú está preparado para cargar, por ejemplo, implementar mayores funciones, lo que decía al comienzo, a las municipalidades cuando hoy día tienen dificultad hasta para otorgar una licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, eso va a ayudar, digamos, va a construir, digamos, el negocio inmobiliario, va a construir ciudad, es un tanto difícil, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué pasaría si al final de cuentas, como dijo Javier, creo, ¿no? Se trata de el incremento de valor, ¿no? De acuerdo a la potencialidad del lote. Pero ¿para qué hago todo este tema de la tasación, ¿no es cierto? Hacer participar a los funcionarios de la municipalidad. Dios sabe con qué fines o de qué forma lo van a hacer, incrementando procedimientos, cuando prácticamente lo que deberían hacerse es cargarle un poquito más, ¿no? de alguno de los impuestos que existen, digamos, ¿no? Si es que lo que se quiere es recuperar parte de ese incremento por la potencialidad del lote, ¿no? En la cantidad, digamos, de la construida que tiene. Entonces, esas formas son me parecen las más adecuadas. Nosotros, yo mencionaba también del informe del Doing Business de hace 10 o 15 años, lo que decía es que en ese tiempo lograr una licencia de edificación demoraba más o menos 220 días de promedio, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto más demorará ahora, ¿no? Si es que implementamos lo que dice exactamente, literalmente la ley, ¿no? Pero ese es un desafío también parte de este debate, ¿no? Que es amplio y es rico, ¿no? Porque yo sí creo que deberíamos de apuntar a tener una ciudad mejor, digamos, con una mejor calidad, a que haya, digamos, que se imponga la ciudad sobre, digamos, la vivienda privada, digamos, ¿no? Acaso habló del derecho a propiedad, el derecho de posesión o el derecho a ocupación, por eso también mencionaba que la vivienda de alquiler, ¿no? Oye, aquellos que no pueden acceder a una vivienda porque no tienen la capacidad adquisitiva o sencillamente no quieren hacerlo, también deberían de tener por lo menos una opción, ¿no? Entonces ahí efectivamente la propiedad privada no lo es todo en una política de vivienda. Pero con esto termino. Sí estoy de acuerdo con el sentido de buscar, digamos, atributos a la ley DUS para darle esta salida de ley de suelos, pero sí me preocupa un poco cómo va a ser la implementación, ¿no? No vamos a tener un gran carro, un gran Porsche ahí metido en una zona donde no se pueda correr ni se pueda manejar siquiera, ¿no? Esa es un poco la preocupación. Muchas gracias. A lo largo de estos 60 minutos nosotros hemos tenido una aproximación directa con quienes mencionaba yo, 5 actores relevantes en el desarrollo inmobiliario. Voy a referirme a un concepto importante que es el eje de la presencia de todos nosotros acá, y es que la vivienda digna es una necesidad fundamental en el país. Si la vivienda digna es producto de una renta de alquiler o producto de una propiedad, es ya una solución de acuerdo a la capacidad adquisitiva de las personas. Pero es obligación de todo el conjunto de actores, empresa, Estado, gobierno municipal, facilitar que esa vivienda digna llegue a los ciudadanos de nuestro país. Hemos visto también a lo largo de las intervenciones el nivel de exigencia que tenemos hoy los que emprendemos o somos promotores inmobiliarios. Ya no hablamos solamente de buscar un capital semilla o el préstamo de los parientes y meternos a construir un edificio y vivir y vender 3 departamentos. Ahora hablamos ya de una visión profesional del espectro, de las variables diversas que hay y de una apuesta a largo plazo. Por tanto, lo que se nos exige es tener las competencias profesionales para hacer frente a ello. Centrum PUC y el MDI han presentado este seminario, este foro, con mucho placer. Nosotros en Centrum constituimos hace
unos años el Centro de Desarrollo Inmobiliario, que se apoya especialmente en la maestría en gestión y dirección de empresas constructoras inmobiliarias, de la cual ya tenemos alrededor de 900 egresados en el país, y muchos de ellos son partícipes de empresas y también de algunos organismos que toman decisiones al respecto. Este año, nuestra segunda convocatoria se vence este 27 de junio, los esperamos. Yo quisiera agradecer a cada uno de ustedes su participación, su generoso tiempo. Sé que han venido de diversas reuniones y están acá, y sobre todo ustedes quienes nos han apreciado con mucho interés. Muchas gracias, muy buenas noches.